Hola amigos de Honor Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Honor Ediciones. Y bueno, pues traemos tres cortes, vídeos de, bueno, pues de unos canales que seguimos. Uno es Monseñor Munilla, de Sexto Continente, y otro es John Aguaviva, que les recomiendo mucho porque van a poder conocer y seguir la vida en Estados Unidos y sobre todo las elecciones americanas en primera persona. John Aquaviva es una persona que evidentemente no es demócrata, sino que tiende a hacer una visión republicana, conservadora, pero sobre todo que defiende valores. Y ahí vamos. Les hago tres cortes. Uno de Monseñor Munilla, donde habla de la eutanasia. Otro de cómo las adicciones, también de Monseñor Munilla, cómo las adicciones nos están derrotando y destrozando nuestra sociedad. Y otro de cómo hay que luchar por los valores si las personas queremos construir una sociedad del bien común. Este comentario lo hace John Aquaviva. Les dejo con los tres vídeos que seguro que disfrutan, pero sobre todo cojan papel y lápiz, porque dicen cosas que son de mucho interés. Hasta otra. Chao. Creo que al mismo tiempo también tenemos que recordar que existe, sí, está puesto en marcha, ¿no? Pues toda una serie de mecanismos para que seamos atrapados, para que se cree un dinamismo de las adicciones, para que nos convirtamos en marioneta de los impulsos. Mm, Pero nosotros, al mismo tiempo que denunciamos esto, no tenemos que ahorrarnos de nuestra responsabilidad moral. O sea, denunciamos las estrategias que tienden a generar, ¿no? Pues estas adicciones. Pero eso no quita que tengamos una responsabilidad moral. Y la responsabilidad moral es, a ver, yo cómo permito que sean utilizadas las redes sociales en mi familia. ¿Cómo las utilizo yo? Que soy el padre, que soy la madre. ¿Cómo permito que sean utilizadas en la familia? ¿Cómo gobernamos esto? Entonces, también cómo educamos ascéticamente nuestra voluntad. Porque es verdad que con el paso del tiempo, pues nuestra educación en la espiritualidad cristiana, pues quizás hemos ido dejando en el olvido la educación ascética, la educación en el dominio de nosotros mismos, el ejercicio de la mortificación, del sacrificio, lo hemos ido dejando en el olvido. Parece que son cosas del siglo, yo qué sé, del siglo XIX. Y claro, cuando dejamos de cultivar la renuncia, el ser dueños de nuestra voluntad, etcétera, claro, pues entonces somos presa fácil de todas las estrategias que van dirigidas, ¿no? A nuestras pasiones. Decía San Agustín que de la pasión nace la voluntad pervertida. De servir a esa pasión nace la costumbre, ¿eh? Y de la costumbre no combatida surge la adicción. Ojo, eso lo decía San Agustín, ¿eh? Entonces, o sea, que tiene que haber un combate moral. Primero un gobierno, ¿no? Saber cómo gobernamos nuestra propia familia y luego educarnos en el combate moral. Claro, aquí el problema, yo me alegro mucho de que una sociedad que aunque esté alejada, por ejemplo, he hablado de este canal televisivo, ¿no? Que ayer emitió este reportaje. Me alegro mucho de que se comiencen a despertar convicciones, convicciones compartidas, ¿no? De ética, ¿eh? De ética, de moral, ¿eh? Austria. Miren, si yo fuese un hombre afroamericano, yo vería esto como un insulto tan grande. Como un insulto. Y miren, yo sé, quizás algunos de ustedes en la audiencia utilizan marihuana, ¿verdad? Y dicen, Aquaviva, si lo comparamos al alcohol. Miren, yo lo he dicho tantas veces. Desde el punto de vista del alcohol no se puede prohibir, porque el alcohol se puede inclusive hacer en tu propia casa. Probablemente tienes las cosas necesarias para hacer alcohol en la actualidad, en tu hogar, ¿ok? Se trató de hacer la prohibición, no funcionó. El tema de la marihuana es uno mucho más complejo. Sin embargo, desde el punto de vista de la legalización, para después llevarlo a que se legalicen otras drogas, me parece un error tremendo. O sea, entonces decir, el alcohol ha dañado tantas vidas como en efecto lo ha hecho y seguirá dañando tantas vidas más y ocasionando tantos problemas, entonces bueno, hay espacio para más, ¿verdad? Vamos a agregar
agregarle aún más cosas dañinas. O sea, bajo esta lógica se debería entonces legalizar cualquier cosa. Porque si hay algo que puede ser peor que otra cosa que actualmente está penado, entonces vamos simplemente a permitirlos todo, ¿ok? Entonces ahí empezamos con esa bajada resbaladiza en la cual terminas en un escenario como el de Portugal. Y en Portugal, a diferencia de lo que muchos piensan, que ha sido una absoluta maravilla, el tema de la legalización. Investiguen lo que ha dicho inclusive el alcalde de Porto en los últimos años, en el que han tenido que admitir que en realidad, especialmente entre personas jóvenes, el uso de estas sustancias aumentó después de la descriminalización. Pero no solo eso, en Portugal, antes de descriminalizarlo, no estaban realmente arrestando a nadie por utilizar estas sustancias. Esa es la diferencia. Entonces tenían leyes en papel. Lo mismo que pasa aquí en Inglaterra, por ejemplo. Tú vas a cualquier ciudad, ves a personas abiertamente fumando marihuana y nada les pasa. Entonces sí, desde el punto de vista legal en papel es ilegal hacerlo, pero realmente a nadie lo arrestan por hacerlo. Entonces no puedes comparar un país donde la ley de por sí se había dejado de aplicar a uno donde realmente se está aplicando. Por ejemplo, en el escenario de Singapur. ¿Por qué en Singapur sí se puede hacer? ¿Por qué en Singapur sí pudieron echar para atrás lo que era una de las peores crisis de opioides, tanto desde el punto de vista de uso como de venta del mundo, y lo pudieron volver actualmente uno de los países con las leyes más estrictas en contra precisamente de ese uso y venta? Ah, no, pues los demás países simplemente tienen que permitir la erosión de sus valores, la erosión de su sociedad, y que la sociedad esté cada vez más envenenada y más estupefacta y más zombificada. Vean las ciudades que tienen la mayor cantidad de adictos, en lugares como Filadelfia, por ejemplo. Y díganme ustedes, si ustedes quieren que eso sea la representación de la ciudad promedio en Estados Unidos o en cualquier país en el que ustedes puedan vivir. Entonces una cosa me molesta tanto porque vienen los libertarios a decir, no, Aquaviva, pero si la gente quiere ese algo, entonces vamos a legalizarlo. Por eso es que los libertarios, y aquí menciono una vez más, por eso es que los ANCAPs, especialmente, yo sé que hay libertarios que son más tradicionales, tienen más posturas conservadoras que no, pero los que empiezan a acercarse, a ser minarquistas, a ser ANCAPs, son exactamente lo mismo que los comunistas. Si vengan de uno a dejarme dislikes, son exactamente lo mismo. Viven en un mundo de fantasía, viven en esta utopía en el que sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de estructura implementada por un poder central, las personas simplemente van a tomar las decisiones correctas y nada malo va a pasar. Por ejemplo, personas que me estaban defendiendo unas semanas atrás el tema de la ludopatía. Aquaviva, pues si la gente quiere apostar, entonces vamos a dejar que se promocionen los centros de apuesta en todos los espacios públicos. Vamos a dejar que se promocionen tanto el alcohol como la marihuana, los centros de apuesta en todos los lugares. Que todas las vallas y pendones publicitarios en cualquier país estén repletos simplemente de la promoción de la más absoluta basura, de la erosión de cualquier tipo de valor social. Vamos a permitir que eso ocurra, porque de lo contrario estamos imponiéndole a la gente qué hacer. Entonces, ¿cuál es el rol de un gobierno? ¿Cuál es el rol de un gobierno? Sino tomar medidas que estén en el bien social, de evitar que cosas que directamente destruyen vidas, arruinan vidas, puedan terminar siendo promovidas entre más y más personas. ¿Cuál es el rol entonces de un gobierno? Se ha celebrado, que además coincidía con el Día de la Hispanidad de la Virgen del Pilar, el Día de los Cuidados Paliativos, que suele realizarse el segundo sábado del mes de octubre. Día de los Cuidados Paliativos, que ha sido una buena oportunidad para tomar el pulso sobre cómo está aconteciendo ese momento último de nuestros seres queridos, que todos también vamos a vivir de una y otra forma, ¿no? ¿Cómo somos acompañados en los últimos años, o en los últimos meses o días de nuestra vida, ¿no? Cuando se acerca la muerte? Bueno, pues hay que decir que asociación, mm, la Asociación de Cuidados Paliativos, una asociación que engloba, es Asociación Española de Enfermería, AECPAL se llama esta asociación, pues ha hecho algunas afirmaciones importantes, poniendo el dedo en la llaga, el hecho de que, bueno, publicó los datos del año 23, 323 personas solicitaron en España la eutanasia. Fijémonos que prácticamente en España está comenzando la eutanasia y se partió de una demanda cero, porque esto suele ser así. Cuando se promulga una ley de esta, se promulga bajo la excusa, bajo la justificación de que hay una demanda social. Lo cierto es que la demanda social no existe y lo que se quiere es generarla a través de esa ley. Bueno, pues va poco a poco aumentando, va aumentando el número de españoles que solicitan la eutanasia. En el año 23 fueron 323 personas. Y lo que esta Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos subraya es que unas 80.000 personas
han muerto o mueren anualmente en España sin la atención paliativa, colocando a España en el puesto número 31 entre 51 en cuidados paliativos, por lo tanto en una posición muy mejorable, ¿no? Mientras que España se presenta, ¿no?, pues como entre los primeros países del mundo en su oferta de eutanasia, sin embargo, está muy atrás en su oferta de cuidados paliativos. Es una oportunidad para volver a exigir la promulgación urgente de una ley nacional, porque una cosa que está ocurriendo actualmente es que hay una gran desigualdad territorial a la hora de acceder a cuidados paliativos. En algunas comunidades autónomas en España se puede acceder, pero en otras no, porque claro, porque falta una ley nacional de cuidados paliativos. Es la necesidad de recibir una atención que nos ayude a acompañar, ¿no?, a minimizar el sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho de que no hay enfermedades incurables, pero no incuidables, no incuidables? Y vamos por un camino en el que se quiere, pues venir a decir que qué más dará, ¿no? ¿Qué más dará cuidados paliativos que eutanasia? Si al fin y al cabo es lo mismo. Y nosotros subrayamos que la distancia moral entre morir y matar es infinita. Es una distancia moral infinita. Por eso, en- con motivo, ¿no?, del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, recordamos que hace 10 años, se cumplen 10 años, de una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud en la que se pedía a todos los países la implementación, ¿no?, de los cuidados paliativos, y es una buena pregunta la de decir 10 años después, ¿cómo vamos? ¿Qué pasos se han dado en la implementación de cuidados paliativos? Repito que era una afirmación que es clave. Muchas veces los propios cuidados paliativos se están dispensando de una manera en la que comienza a ser en la práctica difícil distinguir entre eutanasia y una forma de aplicación de los cuidados paliativos desproporcionada e invasiva, ¿no? Unas sedaciones, unas sedaciones definitivas sin retorno desproporcionadas. Parece como que comienza a ser difícil distinguir entre eutanasia y eso. Pero esas son malas prácticas. La distancia moral entre morir y matar es infinita. Por lo tanto, es un momento para volver a decir, frente a los reivindicadores de la eutanasia, que ni la muerte es un derecho, ni la petición de eutanasia es un acto libre, ni la ayuda al suicidio es un acto de empatía, ni la eutanasia es un acto médico. Pongamos las cosas en su sitio. Hay una clara diferencia, una frontera entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Entre morir y matar hay una distancia infinita. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios